La voz del derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, un programa donde todos buscamos aprender derecho, conocer nuestros derechos y obligaciones y comunicar la cultura jurídica para todos. Soy su amigo Juan Negrete y realmente estoy muy encantado, es un placer muy grande para mí porque hoy tenemos un invitadazo de honor ya muy conocido por todos ustedes, porque nos ha acompañado en otras ocasiones en este programa, que es su programa también. Tenemos la presencia del doctor Carlos Espinosa Berecocha, que como ya saben, pues es un abogado especialista en derecho tributario, sobre todo en derecho aduanero, además de que pues es ya un doctor con una amplia trayectoria, catedrático en la Universidad Panamericana y también en algunas otras instituciones. Y pues vaya, un abogado destacado en el ámbito del litigio también, y hoy por hoy un gran servidor público en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Querido doctor Carlos Espinosa Berecochea, qué gusto y qué alegría tenerlo aquí en este espacio para hablar sobre el PAMA y el PACO. Muchas gracias a ti por la invitación y por esta inmerecida presentación. A tus órdenes, Juan. No, pues de verdad siempre es un gusto para nosotros, doctor, y no desde ahorita, siempre que hemos tenido el gusto de que nos acompañe en este espacio, pues a todo nuestro público le agrada por la forma en cómo expone y explica, y pues vaya, no soy mentiroso en esta circunstancia, todo está en los hechos. Y doctor, el tema de hoy pues es uno que sí nos han pedido, todos nos llama la atención, más porque creo yo en derecho aduanero, pues un gran o más bien uno de los temas principales siempre es el procedimiento administrativo en materia aduanera, el famoso PAMA, y a veces se escucha de que dicen su hermanito menor o su primo menor, el PACO, ¿no? Entonces, realmente sería un gusto que nos pudiera explicar para que entendamos más y nos podamos adentrar al mundo del derecho aduanero con estos dos conceptos, por lo cual le cedería el uso de la voz, para que nos pudiera ir explicando un poco qué es esto del PAMA, cómo se come, qué es, y también pasarnos ahí al PACO. Bien, perfecto, muchas gracias. Mira, pues si realmente hay creo que malamente le llamamos PAMA al procedimiento administrativo, sus siglas es procedimiento administrativo en materia aduanera, eso es lo que significaría por sus iniciales. Sin embargo, asociamos siempre a este procedimiento cuando ocurre un embargo de mercancías por parte de la autoridad aduanera. Y eso se le denomina procedimiento administrativo en materia aduanera. Y digo malamente porque la ley aduanera contiene muchos procedimientos administrativos. Y por supuesto, si están en la ley aduanera, pues evidentemente son en materia aduanera todos. Por ejemplo, trae procedimientos para desde otorgar una concesión para un agente aduanal, una autorización para antes un apoderado aduanal, una autorización para un representante legal que hace las veces de lo que antes eran los apoderados aduanales. Dan también procedimientos administrativos relativos a obtener una concesión o autorización para tener un recinto fiscalizado o para operar, mover mercancía en estos recintos o para pesarla o medir la mercancía que se introduce al país. Entonces, en realidad hay muchísimos procedimientos administrativos. Pero pues la jerga parece que ha circunscrito la palabra PAMA únicamente cuando se trata de embargo de mercancías. El artículo 151 contiene un listado de supuestos por los cuales la autoridad puede embargar mercancía. Y una vez embargada, con el acta de embargo, inicia este procedimiento. A diferencia de lo que también es hermano menor, que tú mencionas, el PACO, que ese es un procedimiento administrativo, igual evidentemente en materia aduanera, pero que no hay embargo. Nada más hay un supuesto de embargo. No hay un embargo de mercancías, sino únicamente se va a referir para cobro de contribuciones. Hay contribuciones omitidas. Entonces, de ahí la denominación procedimiento administrativo por contribuciones omitidas. Curiosamente, la gente piensa que no está muy metida en esto,
que lo peor que puede pasar en materia de comercio exterior es no pagar las contribuciones, y al no pagarlas va a tener como consecuencia el embargo de la mercancía. Y no. Sí se hace en acreedor a una multa muy grande, y quizá pudieran perder la mercancía, pero no es causal de embargo. Esto es importante. Ok. Entonces, el PAMA, lo que conocemos como PAMA, tiene que haber un embargo de mercancías. Y la ley taxativamente enumera los supuestos por los cuales procede este embargo. Cuando estamos en cualquier supuesto que no hay embargo de mercancías, pues entramos en el pago, que básicamente es por cobro de contribuciones, que evidentemente fueron omitidas, o alguna irregularidad menor que no trae como consecuencia o que no requiere que se embargue la mercancía. Perfecto. Solo hay un... Perdón, Sí, sí, el sí. artículo 151 nos da el catálogo. Ahorita, si quieres, más adelante podemos entrar un poquito a cuáles son los casos principales de embargo. Y el siguiente artículo, el 152, pues es el que se refiere a los casos de no embargo. Y solo tiene una excepción. Cuando la autoridad detecta que alguien pretende o introduce o extrae mercancías que son cantidades $10,000 o más sin haber sido declarado ante las autoridades aduaneras. Okay. Ya sea en efectivo o en cheques. En ese supuesto procede el embargo, pero no es un embargo del artículo 151, no es un embargo de PAMA. Es un embargo con una facultad que tiene la autoridad en el artículo 144 de la ley. También es un catálogo enorme de facultades de la ley. Ahí contiene la facultad de poder embargar mercancía que no se le declara. Introducir o extraer cantidades superiores a $10,000 no es ningún delito, no es ninguna infracción siquiera. Lo único, hay que declarar. Nada más. Si no se declara, viene el embargo. Pero, repito, no es un embargo del 151. Es un embargo con fundamento en el 144, que es el relativo a facultades de la autoridad. Salvo ese supuesto, el PACO únicamente tenderá a cobrar contribuciones. A lo mejor el importador consideró que su mercancía valía 10 y en realidad valió 12. Entonces la autoridad hace el cobro de la diferencia únicamente. No requiere embargar la mercancía. Eso sería, digamos, a grandes rasgos, la diferencia entre uno y otro. Perfecto. Entonces estamos hablando que la diferencia principal, como lo señalaba usted, es el embargo, ¿no? Es decir, sí, el embargo va a ser la tajante de decir estamos ante un PAMA, en el sentido del embargo, del 151 de la ley aduanera, y el PACO no hay embargo, nada más busca la autoridad que se cumpla alguna omisión de contribuciones o contribuciones que no se hayan pagado. Ahora, el 152 señalaba usted que son, ahí se manejan causales que no requieren embargo. ¿Estamos en lo correcto? Entonces, ¿podríamos decir que el fundamento legal del PACO es el 152 o es otra cosa completamente diferente? No, es totalmente procedente. 152 es PACO y 151 es PAMA. PAMA, embargo, 151 y 152 PACO. ¿Y cómo inicia, por ejemplo, el PAMA? ¿Cómo inicia este procedimiento administrativo en materia aduanera, doctor? Pues mira, puede iniciar, el grueso es cuando estamos en el despacho aduanero. El despacho aduanero es todos los actos y formalidades que se tienen que hacer para introducir o extraer mercancías. Perfecto. Entonces, y es el primer momento en que la autoridad aduanera ejerce facultades de comprobación. La autoridad tiene 3 momentos principales para ejercer facultades de comprobación. Primero es en el despacho aduanero. Para el despacho aduanero se llena un pedimento o se transmite la información de un pedimento. El pedimento de importación o exportación va a acabar siendo el formato oficial donde se acredita operación de introducción o extracción de mercancías. Ahora, evidentemente, todo es digital. Se envía la información para que quede en ese pedimento. Ya que se hace eso, se pagan los impuestos de importación en caso de ser procedentes y se va ante la autoridad para ver si toca reconocimiento aduanero o no.
cuando llegábamos antes de pasajeros internacionales, que veníamos de viaje, llegábamos a la aduana y había un momento que decíamos, tenemos que presionar el semáforo para ver si toca reconocimiento o no, verde o rojo. Es igual en la aduana de carga, es idéntico. Ya que se envió la información vía pedimento, ahora, no más que ahora es electrónico, se escanea el pedimento y va a aparecer rojo o verde. Si es verde, la mercancía se va. No hay reconocimiento aduanero, no hay facultades de comprobación, pero si es rojo, sí las hay. Entonces, es el primer momento en que la autoridad ejerce facultades de comprobación. El segundo es mercancía en transporte. Termina el procedimiento, sale la mercancía de la aduana y va hacia su destino. Va hacia el domicilio del importador, hacia la fábrica del importador. En el camino puede la autoridad revisar. Y por último, pues a través de una auditoría en el domicilio del importador. Pero estamos en el primer supuesto, en el genérico, en el despacho aduanero. Entonces, tocó reconocimiento. Resulta que el importador transmitió la información al pedimento y dijo, por decir algo, que traía o que iba a pretender importar 500 libros. Transmite la información de 500 libros. Toca reconocimiento aduanero. Y resulta que en ese reconocimiento aduanero, resulta que no son 500 libros, que son 800 libros. Entonces, como hay mercancía declarada, no declarado en exceso de 10%, declaró 500, aparecieron 800. Si hubieran sido 550, no hubiera pasado nada. Nada más la autoridad le hubiera cobrado el impuesto de los otros 50. Pero como excede de 10%, se considera que es mercancía no declarada y embarga. O también puede ser embargo cuando la autoridad se descubre mercancía, aquí ya no en despacho aduanero, cuando descubre mercancía que se pretende introducir por una aduana no autorizada o por un lugar no autorizado. La mercancía, para poderla importar legalmente, se introduce por lugar autorizado. Los lugares autorizados son las aduanas. Y cada aduana tiene un horario. Si por decirlo así, tipo caricatura, se ve que se trata de meter rompiendo una reja o por un lugar que no es la aduana, pues la autoridad considera que si esa persona no está yendo por el lugar donde debe, pues que no quería pagar impuestos. Y por lo tanto, embarga la mercancía, claro. O igual sería, vamos a suponer, esta persona declaró 500 libros en el ejemplo. Le toca reconocimiento aduanero. Y resulta que la autoridad se encuentra algo que no son libros y encuentra una mercancía prohibida. Resulta que encontró droga. La droga, en términos generales, es mercancía prohibida. O encontró un fertilizante prohibido. Pues como es mercancía prohibida, lo embarga inmediatamente. Entonces, ¿cuándo? En el momento que la autoridad tiene conocimiento, que es cuando está practicando reconocimiento aduanero. Puede ser, hay casos en que no es en el reconocimiento, que es o verificación de mercancías en transporte o en el domicilio del importador. ¿Cuándo se utiliza verificación de mercancía en transporte? Las aduanas ya tienen, ya pasó el tiempo en que las revisiones son físicas. Si bien hay reconocimiento aduanero y sí abren el camión que carga la mercancía, abren las cajas para ver qué es. Pero ya hay muchas revisiones no intrusivas en México y en el mundo. Pasa la mercancía por rayos gamma, pasa la mercancía por rayos X, y la autoridad pasa por el binomio canino, que es muy, muy común verlo en las noticias. Entonces la autoridad ya sabe o tiene una idea muy acertada de qué es esa mercancía o de qué no es. Alguien declaró 500 libros, pero la autoridad ya sabe que lo que viene en esa caja son líquidos, por lo tanto, es imposible que sean libros. Si a esa persona le toca verde, pues no la van a poder revisar. Y la autoridad pudiera decir, híjole, yo ya sé que esa persona trae algo que no está declarando. Ya sé que trae líquidos. No que es un líquido solo, pero no son libros, que fue lo que declaró. Pero tocó verde,
no la puedo revisar. Esa mercancía tiene que salir del aeropuerto, sale del puerto marítimo, usted que el carro llegó por barco, sale de ahí y una vez que sale, el operario que vio que le tocó verde y dijo, no lo pude revisar, avisa, digamos, a su compañero que está en la puerta, va el camión número 23, placas tal, hazle una revisión de mercancía en transporte. Entonces, en cuanto sale el vehículo, lo detiene. A ver, preséntame la documentación de la mercancía que traes. Y presenta un pedimento que dice 500 libros. Abre. No, pues los libros no son líquidos, ¿verdad? Dice, perfecto. ¿Dónde están los libros? No, pues obviamente no van a estar. Ni tampoco va a estar nada que acredite la legal estancia de ese líquido. Entonces lo que dicen es, regrésate, y se regresa el vehículo y se embarga la mercancía adentro. Entonces, en esos casos es cuando hacen verificación de mercancías de transporte. O bien, ya como en una visita domiciliaria, cuando en cualquier momento. Entonces, son en esos tres momentos, bueno, más que principal, son en esos tres momentos cuando la autoridad conoce que la mercancía puede ser o de tráfico prohibido o que se introdujo en un lugar que no tenía que ser el correcto, o que fue mercancía declarada, no declarada, se declaró una y apareció otra, ¿no? Entonces, es cuando la autoridad se da cuenta. O sea, estaríamos hablando que entonces el PAMA inicia cuando, mediante el ejercicio de una revisión, ya sea una facultad de comprobación o una revisión a través dentro del despacho aduanero o verificación en transporte de mercancías, encuentra que hay algo inusual o que hay una disparidad entre el pedido de importación y la mercancía que lleva, es decir, no cuadra. Entonces ahí embarga, y en el momento en que embarga, ya empezó todo esto del pago. Exacto. Levanta un acta y le notifica por lo general es el agente aduanal, o el representante del agente aduanal que está en la aduana. Me dice, esta mercancía se queda y te notifico. Okay. Y se notifica el inicio del procedimiento administrativo. ¿Y aquí, cómo sería este procedimiento? Okay. Una vez que inicia, se le da un plazo de 10 días. Obviamente estamos en plazos fiscales y sabremos que todos los plazos serán hábiles. Entonces, se le otorga un plazo de 10 días al importador para subsanar o para acreditar que lo que dice la autoridad y que causó el embargo, demostrar que no era cierto, o demostrar que, en el ejemplo bobo que dijimos de los libros, que se declaran 500 y aparece un líquido, tendrá que dar una explicación de por qué. O tendrá que acreditar que sí, la mercancía sí existía, que no entró por el lugar no adecuado, que la mercancía no era prohibida. Tendrá que demostrar lo que a su derecho convenga. Tiene 10 días hábiles. La autoridad, por su parte, va a tener un plazo de resolución de 4 meses. Pero aquí hay una cuestión curiosa. Estos 4 meses, ¿a partir de cuándo se computan? Así es. Y digo que es curiosa porque si nos vamos para atrás, nos vamos pues no a la prehistoria, pero sí mucho tiempo atrás, hubo el recurso de revocación que todos conocemos del Código Fiscal. Hoy tiene un plazo de resolución de 3 meses. Antes lo tenía de 4. Mismos 4, por ejemplo, que tiene la autoridad para resolver un procedimiento administrativo en materia aduanera. En el caso del recurso de revocación del Código Fiscal, cuando la autoridad se extendía de plazo, sabemos que si la autoridad no resuelve a los 4 meses, o hoy a los 3 meses, pues debemos de considerar que resolvió de manera negativa a nuestra inquietud y que tenemos derecho a impugnar la negativa ficta. Es lo que podemos hacer. Algunos litigantes, importadores, bueno, no eran importadores porque era código fiscal genérico, algunos litigantes dijeron no,
si la autoridad tarda más de 4 meses en resolver, se debe nulificar el procedimiento, porque es una actividad reglada. La ley le dice a la autoridad que tiene que resolver en 4 meses, no en 5, ni en 6, ni en 7. Es que si lo hace fuera de plazo, se debe nulificar. Pero el Poder Judicial dijo, no se debe de nulificar. Tú a partir de los 4 meses puedes considerar que te resolvió en sentido negativo y se abre la vía para que impugnes en segunda instancia. Eso mismo se hace en materia aduanera. El mismo procedimiento se llevó a materia aduanera, pero ahí el Poder Judicial dijo, no, es una actividad reglada, la ley dice que la autoridad debe resolver en 4 meses, por lo tanto, si resuelve fuera de ese plazo, va a ser nulo todo lo actuado. Y con esto cayeron muchísimos PAMs. La autoridad se le nulificaban todos los procesos. Entre la carga de trabajo, falta de personal, las razones que sean, la autoridad no resolvía en 4 meses. Y por lo tanto vieron que era inviable que esto funcionara. Entonces se promueve una reforma legal. Y la reforma legal dijo, está bien, se sigue respetando el plazo de 4 meses, pero va a empezar a contar a partir de que quede integrado el expediente. Otra cosa importante ahorita que digo que a partir de que quede integrado el expediente. La otra razón que determinó la Corte para nulificar esto, para sentar jurisprudencia, fue que dijo que se quedaban los importadores, en este caso del PAMA, en estado de indefensión por inseguridad jurídica, porque no sabían si la autoridad les iba a resolver a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, y que se creaba inseguridad jurídica. Y la autoridad promueve una reforma, y la reforma dice se va a resolver en 4 meses a partir de que quede integrado el expediente. Sin embargo, los contribuyentes, ahora importadores, siguen quedando en inseguridad jurídica, porque no hay una regla para saber cuándo o cómo debe realizar la autoridad las actuaciones para que el expediente quede integrado. Se sabe que se integra cuando vencieron los plazos, por ejemplo, el de alegatos, que es fácil, 11 días, se acabó, porque tiene 10 en particular, pero no se sabe lo siguiente, dice, cuando venza el plazo de alegatos y cuando la autoridad haya realizado todas las notificaciones que tenga que hacer. Y esas notificaciones, ¿cuándo las hace? Las puede hacer al día siguiente, o las puede hacer 6 meses después, o las puede hacer 7 meses después. No está arreglado cuándo deba la autoridad llevar a cabo esas notificaciones. Entonces, eso de 4 meses a partir de que quede integrado el expediente, pues el importador sigue quedando en estado de indefensión porque no sabe cuándo lo va a integrar la autoridad. Una vez que lo integra, tiene 4 meses para resolver. Entonces, ese es el procedimiento. Entonces, por ejemplo, ya que inició el embargo, le dan 10 días a la parte, pues en este caso al importador, a la persona que le hayan embargado. En esos 10 días tiene que desvirtuar o demostrar la legal estancia de la mercancía o el por qué la autoridad está mal. ¿Sí? Y los alegatos se integran en esos mismos 10 días. ¿Es así? Exacto, sí, son 10 días para pruebas y alegatos. Exacto. Nada más tiene 10 días. Y al día 11 empieza a correr el plazo para decir No, a partir, no. Ajá. La autoridad debiera, te estoy notificando el acta de PAMA al agente aduanal del importador. Por lo tanto, para ese acto, el agente aduanal es representante del importador. Así es. Entonces, estoy notificando al importador. Si la autoridad quisiera o necesita consultas, por ejemplo, con otras autoridades, las puede hacer al día siguiente. Las puede hacer ese mismo día. No está impedida. A partir de ahí, sería que la autoridad haga los trámites que tenga que hacer. Muchas veces es consulta. A lo mejor tiene que hacer una compulsa con otro importador. Porque a lo mejor otro supuesto de embargo precautorio es cuando la autoridad detecta que esa mercancía, que la mercancía que le están presentando en el despacho,
tiene un valor inferior de más del 50%. Entonces, pudiera la autoridad decir, pues voy a hacer una consulta con otro importador que yo sé que trajo esa mercancía, pues para que me dé más datos. Eso lo puede hacer al día siguiente o lo puede hacer 7 meses después. Si lo hace 7 meses después, la autoridad va a decir, ya me respondió el importador. Claro, el importador le dieron 15 días. Al tercero de la consulta le van a dar 15 días para resolver. Entonces la autoridad dice, sí, me tardé 7 meses en preguntar. Me respondieron a los 7 meses 15 días. 7 meses 15 días, ahora sí ya se cierra y tengo 4 para resolver. Y un procedimiento sería ahí 11 meses y medio. O sea, entonces quiere decir que no importa lo que hagas, tu plazo sí fenece de 10 días y después del plazo de 10 días, lo que la autoridad tarde en integrar el expediente, ya sea porque terminó de notificar pues sí, sería prácticamente eso, ¿no? Como nos lo dice. Notificaciones, así es, exactamente. Entonces, y no hay... Ajá. Sí, como no hay un procedimiento que diga la autoridad deberá notificar en estos términos o siguiendo esta ruta, pues la autoridad lo puede hacer al día siguiente o 2 meses después, o de acuerdo a la carga de trabajo que tenga. Muchas veces también hay aduanas que tienen una carga de trabajo notoriamente superior a otras. Entonces la autoridad tiene la obligación de notificar y decir, ¿sabes qué? Te notifico y en este momento en que te notifico, ya ahí señala que se entiende que ya está integrado el expediente. No. Te notifica el acta de inicio de procedimiento. Ajá. Te notifica junto con esa acta, te dice, hoy te embargué y por lo tanto tienes 10 días para manifestar lo que tu derecho convenga. Uh-huh. Y ya. Tú tienes 10 días para presentar pruebas y alegatos. Y en algún momento, la autoridad te va a resolver. Y cuando te resuelve, te dice, oye, ¿qué crees? Te embargué el día 1, tú presentaste alegatos el día 8, yo hice estas gestiones, se quedó integrado el expediente el día 100 y el día 150 te notifico la resolución. O sea, cuando te llega tu crédito fiscal, ya es cuando... Efectivamente, porque te dice, ¿y qué crees? No tenías razón tú, la tenía yo. Uh-huh. Por lo tanto, se confirma ese embargo precautorio, ya no es precautorio. Uh-huh. Se confirma la hipotética conducta que cometiste, que dio lugar al embargo, pues te la confirma. Y pues ya cuando se actualice esto, pues tenemos los medios de defensa que ya sabemos, ¿no? Así es. Puede ser el juicio de nulidad, o más bien el procedimiento contencioso administrativo en el ámbito federal y el recurso de revocación, supongo, ¿no? Sí, el recurso, pero yo te diría, es al revés. Sí, primero el recurso de revocación, sobre todo por si hay pruebas. Uh-huh. Si no tuvieras que ofrecer ninguna prueba, pues a lo mejor el recurso de revocación sí pudiera ser optativo. Pero si necesitas pruebas, pues hay que someterlas ante la autoridad en recurso de revocación, porque si no, probablemente tengas problema de admisión en la siguiente instancia. Qué interesante. Y por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de cuando son mercancías que, pues, en poco tiempo pueden tal vez desaparecer o que no sirvan, ¿no? Estamos hablando de cuestiones perecederas, tal vez. Sí, ahí vamos, en materia aduanera hay 2 tipos de mercancías. Digamos, las mercancías genéricas, que se manejan con los mismos plazos para lo que sea, y hay otro tipo de mercancías que son perecederas, alimentos, animales vivos, o mercancías explosivas, radioactivas, contaminantes, que este tipo de mercancías se trata de darles una salida. Uh-huh. En el mejor de los casos, un procedimiento, pues en 4 o 5 meses no se va a resolver. Y si se resuelve, salvo que sea a favor, pues la autoridad va a impugnar. Si sale en contra, el particular se va a ir a juicio contencioso administrativo. Si la autoridad pierde, va a impugnar y va a acabar en un tribunal colegiado. Uh-huh. Entonces,
tardaría muchísimo tiempo. Y este tipo de mercancía, imagínate, animales vivos que no se les dé el cuidado en la aduana o frutas, se van a echar a perder. Así es. Entonces, existe la disposición en la ley de que si a los 10 días no se ha resuelto, que obviamente no se resuelve, la autoridad puede asignarlas, venderlas o darlas ahora el Instituto Nacional para Devolución al Pueblo Robado. Uh-huh. Para que se encargue de subastarla o asignarla a alguien más, antes de que evidentemente pierdan valor. Uh-huh. Ya será cuestión de que en caso de que después de los procedimientos legales gane ese contribuyente, bueno, pues repetiría contra la autoridad, decir, oye, tú me embargaste esta mercancía, te demostré que el embargo fue ilegal, devuélvemela. Sé que no me la puedes devolver. Uh-huh. Sé que, y de nada me serviría que me devolvieras mis papayas de hace 3 años, pero esas papayas tenían un costo en el pedimento de X cantidad de dólares, págamelos. Entonces sería lo que funcionaría. Ah, perfecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el PACO? ¿Cómo se En el PACO, es curioso, dijimos que eran procedimientos diferentes. Uh-huh. Que uno es cuando hay embargo de mercancía y el otro es cuando no hay embargo de mercancía. Uh-huh. Que en el único caso de embargo es cantidades en efectivo. Los $10,000 no declarados. Sí. Dijimos que son diferentes. Se regulan en artículos diferentes. Todo esto de los 10 días para pruebas y alegatos y que la autoridad tiene que resolver en 4 meses, a partir de que quede integrado el expediente, en el caso del PAMA es el artículo 153. Por su parte, el 152 es el de PACO, resuelve todo. El mismo 152 es un artículo larguísimo que trae causas y procedimiento. Uh-huh. Y sorpresa, una vez que la autoridad detecta la omisión, te levanta un acta y te dice, tienes 10 días para pruebas y alegatos. Y la autoridad te tiene que resolver en un plazo de, ¿cuánto crees? 4 meses a partir de que quede integrado el expediente. Entonces, al final es lo mismo. Es una vez que se está notificado el importador, se le da un plazo de días para pruebas y alegatos en que puede desvirtuar o manifestar lo que a su derecho convenga, y la autoridad tiene 4 meses para resolver a partir de que quede integrado el expediente. Lo único que hace muy diferente el escenario del PACO es que aquí el importador tiene la mercancía en sus instalaciones. Si es una empresa que produce e importó materia prima, pues sigue produciendo, sigue enajenando mercancía. Si es una comercializadora, pues importó la mercancía, a lo mejor ya la comercializó, obtuvo recursos, no se detuvo su funcionamiento. En cambio, en los otros supuestos, pues sí se afecta a los importadores, porque la mercancía se detiene. Entonces, sí cambia radicalmente la posición de una u otra. Vaya, esto es interesante, porque sí, o sea, es hasta la vez curioso este manejo, sobre todo del plazo. Pero ¿por qué considera usted, doctor, que no se ha logrado, o más bien desconozco si ya se haya recurrido e intentado que se regule esta parte que pues sí, creo yo, sí deja en un estado de inseguridad jurídica a los contribuyentes, ¿no? Porque no se sabe, o sea, no se delimita el actuar temporalmente de la autoridad. Así es, y finalmente, y quedamos exactamente igual o con las mismas causas que dieron origen a la jurisprudencia que declaró inconstitucional es el que la autoridad aduanera resolviera en un plazo superior a 4 meses. Sigue quedando la incertidumbre. Uh-huh. Mientras no haya una reglamentación de cuándo debe la autoridad realizar sus notificaciones, pues las puede hacer un día o las puede hacer un día antes de que caduquen sus facultades. Así podemos llegar a ese extremo. Que eso mismo, por ejemplo, pasó en el caso del PACO. Uh-huh. En el caso del PACO, dijimos que son contribuciones omitidas. Y contribuciones omitidas se pueden dar de 2 maneras, hacían rubros muy generales. O yo digo que mi mercancía vale 10 cuando vale 11, o yo digo que mi mercancía
sí vale 11, no hay duda de lo que vale, pero que debe estar en la fracción arancelaria 1, que paga 10%. Y la autoridad dice, no, esa debe ser en la fracción arancelaria 2 y paga 15%. La mercancía está bien declarada, sí traje camisas, no hay ninguna duda, pero yo digo que mis camisas, fracción 1, y la autoridad dice, no, esta es la fracción arancelaria 2. Y la diferencia es que una tiene una tasa mayor de impuesto. Así es. Si es producto químico, lo mismo. Si es una bebida, la autoridad dice, eso yo creo que no es, como tú dices, agua limonada. No, es agua vitaminada. Y al ser vitaminada, pues ya es otra fracción arancelaria. Entonces se lleva la mercancía, se tiene que se muestrea, es tomar una muestra y la mandan a un laboratorio de la autoridad. Y la autoridad dirá, es limonada o es agua vitaminada. Uh-huh. Cuando llegó esta parte de los 4 meses de que se declara inconstitucional, se modifica la ley y se dice, bueno, 4 meses a partir de que quede integrado el expediente. Llegaba a pasar que la autoridad, por las razones que quieras, tomaba tu muestra de agua de limón. Bueno, tú decías que era limonada, la autoridad decía que era agua vitaminada. Toma esa muestra, toma 3. Una es para el laboratorio, otra se la queda en resguardo de la aduana y la otra es para los importadores, para la gente aduanal. Y la autoridad lo guarda. A los 4 años, mientras no pasaran de 5 años, que todavía estuvieran dentro de su facultad de comprobación, a los 4 años y medio mandaba la muestra al laboratorio. El laboratorio decía, pues esto es tal cosa. En algunos casos recibía una muestra y un agua no conservada durante 4 años, pues te podrás imaginar que el resultado era lo que quieras que fuera, pero no era ni agua vitaminada ni agua de limón, ni limonada. Porque la muestra se había echado a perder. O sencillamente el laboratorio decía, es agua vitaminada. Y el importador decía, no, es agua de limón. Aquí está mi muestra. Uy, mi muestra ya no sirve. Pues ya se echó a perder. Entonces, se somete esto ante el Poder Judicial y el Poder Judicial dice, bueno, pues sí, en el caso de mercancía donde hay dudas de la clasificación, porque no se puede apreciar a simple vista, uno sabe que es un libro, no hay que ser muy científico para saber que eso es un libro. Uno ve una camisa y dice, pues es una camisa. Podré tener duda de la composición, por eso es una camisa, no tengo duda. Uh-huh. Pero si uno ve un líquido, ¿quién sabe que sea el líquido? Si uno ve un polvo blanco, puede ser harina, puede ser azúcar, puede ser cualquier cosa. Entonces eso se tiene que mostrar. Cuando no es de fácil apreciación y que se tiene que mostrar, dice, el procedimiento no puede ser eterno. La autoridad tiene que, y el laboratorio tienen que resolver antes de 6 meses. El plazo mayor para que la autoridad envíe al laboratorio y el laboratorio dé la respuesta tiene que ser de 6 meses. Pero eso es únicamente para el artículo 152, para el PACO. Para el PAMA no hay ninguna acotación. Okay. Y eso es lo más que se ha logrado. Restringir a 6 meses mercancía de producto de diferente clasificación arancelaria o un conflicto de clasificación arancelaria porque no son apreciables a la vista, y todo el procedimiento de notificar al laboratorio el análisis y la respuesta del laboratorio tiene que suceder en 6 meses. Y la toma de muestra puede ser en los dos procedimientos, tanto en PAMA como en PACO. En realidad es difícil que bueno, sí hay toma de muestra en los dos, ¿sí? Uh-huh. Bueno, sí, tienes razón. Sí, que eso, la toma de muestra, más que en PAMA o en PACO, se da por el tipo de mercancía. Cuando es de difícil identificación, ¿no? Cuando es de difícil identificación. Cuando tú envías, como todo quedamos que todo era electrónico ya. Entonces hay ciertas fracciones arancelarias, productos químicos, que no son apreciables a la vista. Entonces, que el sistema automáticamente, en cuanto se pone tal producto, el sistema automáticamente dice, eso lo tienes que mostrar. Entonces, no es tanto que sea PAMA o PACO, es dependiendo del tipo de producto que se trae, que origina la inmensa mayoría de los casos el muestreo de mercancías.
Ahora, doctor, uno de los puntos, sobre todo para las personas que nos ven y tal vez no sepan, pero creo que es un punto importante que será muy interesante que nos pudiera explicar cuando referíamos lo del recurso de revocación y el juicio de nulidad, que nos decía que las pruebas tienen que exhibirse primero en el recurso para que las tenga para que las vea la autoridad y no haya problema de admisión en un juicio contencioso administrativo. Es correcto. Durante mucho tiempo, seguramente a ti ya te tocó en tus años mozos, a lo mejor te tocó litigar y creciste, o por lo menos yo fui de la generación que creció, con la idea de que la litis en el juicio de nulidad era abierta, que de hecho antes el juicio contencioso administrativo, anteriormente era juicio de nulidad. Entonces decía, es de litis abierta. Se podía alegar o presentar pruebas que no se habían ofrecido ante la autoridad administrativa. Y no pasaba absolutamente nada. Hasta que una contradicción de sentencias, de tesis, y el Poder Judicial dice que si no se ofrecieron las pruebas en la etapa administrativa, serán improcedentes en el juicio contencioso. Y si son improcedentes en el juicio contencioso, pues cuando llegamos al amparo, pues en el amparo nos ofrecen pruebas. Las pruebas se tuvieron que haber ofrecido por procedimiento en el juicio contencioso administrativo. Y si en ese juicio ya no se permitieron las pruebas, fueron desechadas por los importadores o el contribuyente genérico, se queda sin oportunidad de acreditar. Entonces, por eso hay que solventar en la inmensa mayoría de los casos el recurso de revocación, porque si no perderemos la oportunidad de ofrecer pruebas en la instancia superior. Perfecto. Pero no todo está perdido. Tiene una ventaja el recurso de revocación. Lamentablemente, la inmensa mayoría de los casos se resuelven de manera contraria a los intereses del particular. En algunos casos bien, en otros casos mal. El día que veamos un recurso de revocación resuelto de manera positiva para el contribuyente por la propia autoridad, lo enmarcamos. Sí, se da muy poco, es un margen menor. Pero tiene la ventaja que durante todo el tiempo que dura la sustanciación del recurso, no hay que garantizar el interés fiscal. De otra manera, si estamos en el juicio contencioso administrativo, pues a los 30 días de que se notifica el crédito fiscal, hay que garantizar el interés fiscal. Y eso se puede ser muy oneroso, dependiendo del monto del crédito fiscal. No, pues vaya que sí es muy interesante este tema, doctor. Otro concepto que me gustaría si nos pudiera aclarar, sobre todo porque lo utilizamos, era la de la verificación, no la verificación, lo del tema de la valoración aduanera, ¿no? Si nos pudiera explicar, por favor, un poco qué es la valoración aduanera. Ok. Pues bueno, esto es todo un tema, Nos llevaría otro programa. Nos lleva, realmente sí, nos lleva todo un programa. De hecho, las normas de valoración aduanera las toma México del GATT. El GATT es un organismo internacional, abuelito o papá de la Organización Mundial de Comercio, que hoy fue desechada la candidatura del aspirante por México, el señor Seade. Hoy se notificó el desechamiento. Pero bien, no pasó a la siguiente ronda. Un código de conducta del GATT trae como resultado la valoración aduanera. Y es la mayoría de los impuestos de importación o derechos de importación, según el país de que se trate, están calculados con base en el valor de la mercancía. Son aranceles o son impuestos ad valorem. Una mercancía vale 1,000, el impuesto es 10% sobre ese 1,000 que vale la mercancía. Entonces, así es la inmensa mayoría de los casos. Hay otros impuestos, otros aranceles que son específicos, que no tiene que ver con el valor de la mercancía, sino por la unidad de medida. La unidad de medida es cómo se contabiliza esa mercancía para efectos aduaneros. Digamos, el ganado se mide en cabezas, son cabezas de ganado. Los líquidos, pues, obviamente vienen en litros, los sólidos pueden venir en kilos o pueden venir en piezas, por ejemplo. Entonces, un arancel puede ser un arancel específico de
10 pesos por unidad, con independencia de que la cabeza de ganado cueste 500 pesos o 5,000 o 50,000, da igual, 10 pesos por unidad. Y el ad valorem es el 10% de lo que cueste esa cabeza. Bien. Entonces nos damos cuenta, o los países se dan cuenta, que no era tan importante el monto del arancel, sino determinar cuánto vale la cosa, cuál es la base gravable para aplicar el arancel. Hace tiempo todavía había mucha gente un poco mañosa que decía a la gente aduanal, ay, toda la mercancía, no hombre, di que para efectos aduaneros vale 10. Cuando dicen bien que valía 100, no, para efectos aduaneros ponle 10, porque con ese 10 iban a calcular su impuesto de importación y el IVA. Pero eso sí, la mercancía tiene un solo valor. Es lo que vale para el seguro, es lo que vale para la deducción, es lo que vale para la compra, tiene un solo valor. No es, ay, para efectos aduaneros ponle el valor que quieras. No. Entonces, con estas reglas del GATT, hoy Organización Mundial de Comercio, se dice cómo se debe de evaluar la mercancía. Perfecto. En términos muy generales, Bien. te diré que se va a reconocer que ese valor, la base gravable, va a ser lo que tú hayas pagado por la mercancía. Si tú compraste la mercancía en una operación de libre mercado, quiere decir que no se la compraste a la filial o que no te la vendió la casa matriz y que le interesa ayudarte, no, en una condición, una compraventa de libre mercado, lo que tú pagaste por la mercancía, ese es tu valor en la aduana. Y va a tener unos incrementables, ciertos conceptos que vas a sumar. Por ejemplo, tú viste tu mercancía, tú compraste, acabas de traer camisas, las viste en China. Sí, en China cuesta $1 cada camisa. Sí, pero eso en China. En México, alguien tiene que pagar el traslado, alguien tiene que pagar el flete. Entonces, llega esa camisa a México, pues obviamente no vale $1 la camisa, vale $1 más lo que pagaste de flete. Entonces, tienes que incrementar el flete. En términos generales, fletes y seguros. Si por algún motivo, y ya nomás si no seguimos platicando, no hay problema. No, sí. Para cerrar esto de valoración, si no puedes, no todas las operaciones que se hacen devienen de una compraventa. Para importar mercancía no tienes que ser el propietario. Entonces, a lo mejor importas mercancía en consignación. Digamos, ahora que viene temporada navideña, pues muchos productos que se venden en Navidad, pues no tienes que comprarlos. Si eres una tienda de autoservicio o eres un comercializador, no tienes que comprarlo. Dices, lo traigo en consignación. ¿Lo vendo? Te lo pago. No lo vendo, te lo regreso en enero. Entonces, se puede traer en consignación. Ahí no hay compraventa. Ahí no aplica las reglas que platicamos del GATT. O a lo mejor la traes en arrendamiento, que es maquinaria para tu empresa. No la voy a pagar, no tengo dinero para comprarla, pero sí la puedo rentar 3 años. Llega esa mercancía y pasa por la aduana. No tiene valor de transacción, no hay compraventa. O te la regalaron. Tienes una tía en Alemania y te hace un regalo que tiene que pagar impuesto de importación, porque el regalo, la tía regaló a ti, el SAT no entra en el regalo. Entonces tienes que pagar impuesto de importación. Te dicen, ¿cuánto te costó? No me costó, me lo regaló mi tía. Ok. Entonces, para esos casos que no tienes un valor de compraventa, que no hay compraventa, te vas a valores secundarios. Y te tendrás que ir al valor de lo que cuesta, de lo que importó alguien más de esa misma mercancía o mercancías similares en términos muy generales. No es la misma, pero es muy parecida y cumple las mismas funciones. Entonces, en lo que cuesten esas mercancías, sobre eso calculas el impuesto. Entonces, eso sería valoración aduanera. Excelente, doctor Carlos Espinosa. De verdad, muchas gracias. Como siempre, es muy espléndida siempre su charla. Y pues lamentablemente el tiempo siempre vuela y nunca nos espera, es bien envidioso, como decimos. Así es. Y de verdad, muchas gracias. Sabemos que fue una labor, o es una labor titánica, poder explicar todo esto en tan poco tiempo.
pero estuvo muy bien. Agradecemos mucho siempre la participación que tiene para el apoyo con los universitarios y para compartir su conocimiento. Agradecemos mucho al doctor Roy Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y nuevamente a la doctora Sonia Venegas, secretaria académica. Y usted que nos escucha, por favor, comparte este material que puede ser de gran ayuda y utilidad a muchas otras personas, un familiar, un amigo, un vecino, un importador que tal vez en una de esas lo conoce y le va a llegar esta información para que no cometa errores a la hora de querer introducir una mercancía. Pero sobre todo suscríbase para que todos los días reciba el nuevo contenido que tenemos para usted y regálenos un like. Doctor Carlos Espinosa Berecochea, gracias como siempre y fue un verdadero honor tenerlo nuevamente en este espacio. Al contrario, muchas gracias por la invitación y cuando quieras.